Bueno, en la última clase habíamos quedado en la descripción de los equipos que no utilizan elementos dispersivos. Terminamos pues de ver las características. Esta última parte veremos las características de los equipos que utilizan transformada de Fourier para determinar el espectro de una sustancia. Esto es conocido frecuentemente como FTIR, como de transformada de Fourier infrarrojo. A ver si lo puedo escribir bien, FTIR. ¿Sí? La técnica utiliza un procesamiento matemático para obtener el espectro, pero pues quiero ir un poco atrás antes de hablar de las características y cómo se obtiene. Estas son las principales ventajas que se tienen cuando se utiliza un equipo como estos. El equipo tiene una mayor potencia de las que alcanza el detector. Recuerden que en los anteriores vimos que la principal dificultad para los detectores era que la potencia de la radiación infrarroja es muy baja y eso hace que el detector tenga que ser mucho más sensible porque tiene que responder ante cambios muy pequeños en la señal. También esta técnica tiene una resolución mucho más grande y pues se pueden obtener espectros mucho más parecidos entre sí, o sea, tiene una reproducibilidad más alta. Pero diría que la ventaja más importante de la transformada de Fourier sobre las otras es esta, es el menor tiempo de análisis. Un espectro se puede obtener en segundos, incluso cuando se obtiene un espectro final en un equipo de estos, normalmente es el resultado de un promedio de muchos espectros que se toman simultáneamente. El análisis puede ir entre tomar 256 a 512, algo como 2 a la n espectros en un tiempo que puede ser de unos 5 minutos. O sea, se puede tomar 512 veces el espectro en solo 5 minutos y lo que uno obtiene al final es el promedio de esos espectros. Entonces, esa característica hace que la transformada de Fourier sea muy utilizada. Además, pues porque los equipos no son tan costosos como uno podría imaginar en cuanto a equipos que tienen una tecnología como la que tienen estos. Este es un espectro típico de una muestra de acero utilizando un equipo como estos. Entonces, quiero pues resaltar la resolución del instrumento. Observen que aunque estamos entre un rango muy pequeño, entre solo 299,85 a 375, o sea, es algo menos de un nanómetro, estamos observando muchas líneas de diferentes elementos que están emitiendo radiación en el infrarrojo. Entonces observen acá la resolución tan alta que tiene un instrumento como este. Esta pues es otra característica importante. Recuerden que en algunos dispersivos, por la técnica como tal, los picos se presentaban como formas redondeadas y eso pues es una señal de que no hay una resolución muy buena porque no hay unas líneas o no son picos muy finos. En la transformada de Fourier sí se presenta una resolución bastante elevada. Bueno, aquí pues quiero comenzar comparando la espectroscopía convencional, que es la que nosotros básicamente hemos hecho cuando se toma un fotómetro y se mide, por ejemplo, la intensidad, ya sea en absorbancia contra la longitud de onda. El espectro que se obtiene allí es un espectro en el dominio del tiempo, perdón, de la frecuencia, porque lo que uno hace básicamente es cambiar la longitud de onda y a cada longitud de onda medir la absorbancia. Entonces al final obtiene esto. O sea, ese es el espectro convencional al que todos pues ustedes han tenido acceso, han tomado incluso en equipos fotométricos, ya sea en el visible o en el ultravioleta. La diferencia fundamental con la espectroscopía en el dominio del tiempo es que la escala horizontal ya no es una longitud de onda o una frecuencia, porque recuerden pues que ambas son simplemente, si uno tiene la longitud de onda, esto es inverso a la frecuencia, ¿no? Es relacionado con el inverso. Aquí lo que tenemos en la transformada de Fourier o en la espectroscopía en el dominio del tiempo es una señal de la potencia también, pero en función del tiempo. La señal pues es un poco diferente y es necesario pues una técnica para ir de una a otra porque pues en esencia lo que uno hace es comparar un espectro en el dominio de la frecuencia para tener
una posición de las longitudes de onda y obtener esta. Entonces, lo que hace la transformada de Fourier es básicamente ir desde el dominio del tiempo hasta el dominio de la frecuencia. Esto es lo que hace la FT, que es un procesamiento matemático. Básicamente, yo puedo tomar el espectro en función del tiempo. Aquí creo que aquí hay un error en el texto. Esto sería el tiempo. Y luego, por una manipulación matemática, puedo llegar a el espectro como ustedes lo conocen, es decir, una representación ya sea en transmitancia contra longitud de onda o en absorbancia contra longitud de onda o cualquier otra forma que relaciona la longitud de onda como el número de onda, por ejemplo, que es la forma pues, más común de encontrar un espectro. Potencia o transmitancia en porcentaje contra el número de onda. Entonces, este es el panorama. La que normalmente se hace es esta, la espectroscopía en el dominio de la frecuencia, mientras que la técnica de la transformada de Fourier toma una representación de la potencia absorbida por la muestra en función del tiempo y luego, por un procesamiento matemático, se convierte en el espectro. Ahí es donde está la clave de la transformada de Fourier como aplicación a la espectroscopía de infrarroja y es lo que permite hacer un análisis tan rápido que pues supera en varias órdenes de magnitud a la espectroscopía convencional. Y para mostrar qué es lo que sucede o cómo actúa la transformada de Fourier, yo quiero que analicemos estos gráficos que hay acá. Básicamente lo que se representa acá son señales independientes. Digamos que esta es la señal 1 y esta es la señal 2. Son dos señales que tienen frecuencias diferentes. Esta señal 1 tiene una frecuencia que es de 0,9 Hz, mientras que la señal 2 tiene una frecuencia que es de 1 Hz. O sea, están separados solamente por 0,1 Hz. Cuando cada una de esas señales que pueden provenir de una fuente se juntan, pues la fuente va a tener ambas, ¿no? Digamos que esta es una señal combinada. Tal vez cuando veamos una representación de potencia en función de la frecuencia y son unas líneas, para nosotros no tendrá mucho significado físico, pero ya se los voy a mostrar. Básicamente lo que está mostrando esto es una línea de emisión de una fuente. A la izquierda tenemos dos fuentes, la que produce la señal 1 y a la derecha de esta, o en el centro de la figura, la señal que es producida por la fuente 2. Entonces observen que ambas están separadas pues, por 0,1 Hz. Ahora, si hay una fuente que es capaz de emitir ambas, digamos que el espectro de la fuente se vería de esta forma. Este es el espectro de la fuente combinada, de la luz o de la radiación que está emitiendo esa fuente. Tenemos la potencia y aquí podemos identificar las dos. Esta representación como está acá es una representación convencional. Observen que se está representando la potencia, la intensidad de la radiación en función de la frecuencia, pues que es una característica de la longitud de las ondas, ¿no? Ahora, ¿cómo se vería en el tiempo la señal proveniente de esa fuente? Aquí quiero mostrarles esta representación. Lo que hay acá es básicamente una representación de la potencia en función del tiempo de las dos fuentes por separado. Aquí la fuente en rojo, en la línea que pueden apreciar como roja, es la que tiene una frecuencia de 1 Hz y la que está en azul es la representación en el tiempo de la radiación de la fuente con una frecuencia de 0,9. Entonces observen que hay una diferencia en la frecuencia y pues entre más ciclos por unidad de tiempo tengamos, pues la frecuencia es mayor. Y luego pues un zoom acá pueden ver que básicamente la frecuencia que está en rojo en los primeros, no sé, 5 segundos, que es el tiempo, la escala del tiempo que hay acá. En los primeros 5 segundos tenemos una mayor cantidad de ondas completas de la roja que del azul. Eso pues es una característica de la frecuencia. Si una frecuencia mayor, pues habrá un mayor número de ondas completas por unidad de tiempo. Lo que quiero que observen es el comportamiento que tiene esta representación en cuanto a que en diferentes instantes de tiempo, las ondas, como están viajando a frecuencias diferentes, la representación da origen a cosas como estas. Por ejemplo, en este punto, que está representado exactamente a los 5 segundos, pueden observar que la radiación de la fuente
de frecuencia de 1 Hz tiene un máximo, o sea, la que está en rojo. Mientras que la fuente que tiene una frecuencia de 0.9, en ese punto tiene un mínimo. Lo que sucede entonces en ese punto es que la señal, si yo sumo estas dos señales, el resultado es cero, ¿no? Ese punto se conoce como interferencia destructiva. Y pues la razón del nombre es que, como pueden ver, una es máxima y la otra es mínima. Y si tienen pues la misma potencia, tanto esta, por ejemplo, que alcanza 1 y esta que alcanza -1, cuando yo la sume, pues en ese punto aparecerá un 0, ¿no? Ahora, en puntos como este que está en 10, aquí tenemos interferencia, pero de otro tipo, constructiva. Y la razón pues del nombre también se puede apreciar en que ambas señales tienen un máximo allí, o sea, ambas valen 1. El resultado sería algo como esto, al sumarlas. Si yo tengo la representación en el tiempo de una fuente que tiene las dos frecuencias, esto sería lo que yo observaría. Entonces observen que en puntos como este que estoy señalando acá, este que hay acá y otro que se alcanza a ver más acá, ahí tenemos la máxima de esa intensidad. Y la razón es que esos puntos coinciden precisamente con los puntos en los que las dos señales son máximas. Es decir, aquí, por ejemplo, las dos valen 1, o sea que la suma es 2, y lo mismo acá en este otro punto donde ambas coinciden, ¿no? Esos puntos son los puntos de intensidad máxima, y pues también encontraremos puntos en donde la señal vale aproximadamente 0, que son los puntos que ya les había resaltado, que son aquellos en los que la señal, una es máxima y la otra es mínima, entonces la suma es 0. Lo que entonces veríamos de la lámpara que contiene las dos frecuencias es esta representación. O sea, si yo no sé que la lámpara tiene dos frecuencias, pues simplemente la representación del tiempo me daría esta forma. Esta forma es lo que más adelante vamos a conocer como un interferograma. Y pues el nombre pues ya va a tener un poco de sentido más adelante. Pero bueno, básicamente lo que quiero mostrarles en este momento es que si yo tengo una fuente que tiene dos líneas diferentes, esto sería lo que llegaría a un detector. Es decir, la potencia está cambiando en función del tiempo. Tenemos unos puntos en donde es máxima y otros puntos en los que es mínima, y pues los puntos intermedios tendrán intensidades radiantes, o sea, fluctuantes, como se puede ver acá. El propósito básicamente de la transformada de Fourier es tomar una señal como esta, que es en el dominio del tiempo, y poder decirme cuántas y cuáles frecuencias la constituyen. Entonces, básicamente, la transformada de Fourier toma esta señal en el tiempo y matemáticamente calcula cuáles son las frecuencias de la que está constituida. Hay funciones en software matemáticos como MATLAB que permiten tomar una señal como estas, aplicar una técnica que se llama la transformada rápida de Fourier, y él me dice cuáles son las frecuencias que hay allí. Eso es lo que hace internamente el equipo de espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier. Toma una señal como estas y la convierte en un espectro. Entonces aquí está la descripción de lo que Profe, hace. o sea que yo me acuerdo que cuando se estaba explicando interferencias espectrales en absorción atómica, yo me acuerdo que había un gráfico similar donde había una interferencia destructiva, o sea, parecido a ese pico de eso también era por eso, ¿cierto? Me Sí, imagino que había... eso es el fenómeno que se presentaba en la autoinversión, en la técnica de corrección de Es, autoinversión. Sí, es el mismo fenómeno físico. Bueno, entonces, básicamente, lo que hace la transformada de Fourier es esto. Yo tengo una señal, que es la potencia en función del tiempo, y pues la forma de esa señal es una forma, bueno, cualquiera, como esta, ¿no? La transformada de Fourier lo que hace es, a partir de esa representación, ahora decirme, por ejemplo, cuáles son las frecuencias de las que está constituida esa señal. Pues básicamente esta es la transformación que hace de el dominio del tiempo a el dominio de la frecuencia. Entonces esto es básicamente lo que nosotros conocemos como un espectro.
Entonces la transformada de Fourier toma una señal en el tiempo de la potencia de la radiación y la convierte en un espectro. Es decir, me dice, esta señal tiene estas frecuencias, además de decirme cuáles son en posición, por ejemplo, esta digamos que tiene 4 frecuencias, me dice la intensidad de cada uno, de la potencia de la 1, la potencia de la 2, de la 3 y la 4. Entonces me da información de la magnitud y de la frecuencia. Porque recuerden pues que en un espectro infrarrojo, lo que me importa no solamente es la posición de la línea o la banda de absorción, sino si es muy grande y si es más pequeña, ¿no? Eso también pues me da información de la forma del espectro y de qué compuesto está siendo analizado. Entonces, este es el panorama de la transformada de Fourier, es decir, el fundamento matemático. Lo que hace es pasar una señal que se mide en el dominio del tiempo a el espectro. Esto lo hace muy rápido y por eso la velocidad del análisis es mucho mayor. ¿Cuáles son los componentes principales de un equipo que tiene transformada de Fourier como técnica de procesamiento de la señal? Hay varios componentes diferentes, sobre todo en la forma en la que se coloca la muestra en el instrumento, pero el fundamento es el mismo y por eso hay partes comunes. El principal componente de un equipo de transformada de Fourier se conoce como el interferómetro de Michelson. Ese interferómetro es básicamente el corazón del instrumento y digamos que la función principal del interferómetro es producir el interferograma, que como veremos el interferograma es nada más que la señal en el dominio del tiempo, es decir, esto. Ese es el interferograma, una representación de la potencia en función del tiempo. Ya sabemos que el siguiente paso lo cumple la técnica matemática, es decir, convertir ese espectro en el dominio del tiempo, o esa señal en el dominio del tiempo, que se conoce como interferograma, en una señal en el dominio de la frecuencia, es decir, en el espectro. Entonces, el nombre de interferograma proviene del instrumento, de la parte del equipo que lo produce, que se conoce como un interferómetro. Interferómetro, como pueden ver, viene de interferencia. Y aquí es donde vienen las dos que les mostraba, la interferencia positiva o destructiva o constructiva y la interferencia negativa o destructiva. Es decir, un interferómetro produce eso. Hay puntos en donde las señales se anulan y hay puntos donde las señales se maximizan. Entonces, ese patrón de interferencia se conoce como el interferograma. Aquí les voy a mostrar un esquema general de lo que es el interferómetro y cuáles son las partes principales de él. Y pues más adelante vamos a describir paso a paso qué es lo que sucede. Bueno, aquí tenemos la fuente de radiación. Recuerden que la fuente es como en los otros instrumentos, un filamento incandescente que se calienta térmicamente, ¿no? Que se calienta por paso de la corriente y pues que produce una serie de líneas. Entonces ahí pues no hay que ir más allá que lo que ya vimos anteriormente. Las fuentes son las mismas que usan los demás equipos de infrarrojo. Entonces aquí tenemos una fuente, luego un espejo colimador que lo que hace es hacer que esa radiación que está en dirección como circular se convierta en líneas. Tenemos un espejo fijo que refleja pues la luz. Tenemos acá otro espejo colimador que dirige hacia el detector las señales. Y pues la parte más importante del interferómetro es este espejo. Aquí lo que se representa es básicamente diferentes posiciones de un espejo justo como este, que acá como espejo móvil, pero pues aquí a 90 grados de orientación con respecto a este, y la posición relativa de ese espejo se puede mover dentro de un rango que está aquí. Estas que están marcadas como 0 es la posición, digamos, neutra, en donde este espejo, si estuviera en 0, estaría a la misma distancia que el espejo fijo de este punto, que está marcado por otro espejo que se conoce como el divisor de campo. Este espejo divisor de campo es básicamente un espejo que tiene la capacidad de reflejar la mitad de la radiación y de dejar pasar la otra mitad. Eso pues es evidente acá en este punto de acá ustedes pueden ver que parte de la radiación atraviesa el espejo y otra parte
es reflejada. Esta también pues es una parte muy importante del interferómetro. Entonces, básicamente lo que hay aquí en esta zona izquierda es un espejo justo como este, pero que se puede mover a lo largo de este eje. El rango de movimiento, pues aquí está pues un poco exagerado, pero o pueden observar que aquí está en términos o está medido en términos de la longitud de onda. Es decir, recuerden que la longitud de onda de la radiación infrarroja es pues, relativamente más grande que la radiación en el visible. Sin embargo, pues siguen siendo longitudes pequeñas. Estamos hablando del orden de micras. Es decir, que una longitud de onda típica puede ser de 25 micras y eso pues es un pequeño o no muy pequeña distancia que se medible, ¿no? Entonces, básicamente, el espejo movible lo que hace es moverse a lo largo de este eje, no tanto, solamente unas cuantas longitudes de onda de la radiación que se está generando, y todos estos trabajando juntos producen el interferograma, que es esto que hay acá. Básicamente lo que se mide o lo que llega al detector será un patrón de interferencia. Para una misma longitud de onda, por ejemplo, aquí está representando una fuente que tiene una sola longitud de onda, pues para hacer más fácil la visualización. La representación del interferograma está dado en términos de esa longitud de onda y ya pues vamos a analizar. Pero en general, estos son los componentes. Entonces, tenemos la fuente, un espejo colimador, un divisor de campo o divisor de haz, un espejo fijo, el espejo móvil y aquí tenemos el detector. La muestra se coloca en este punto de acá. Vamos a analizar qué sucede con un haz que sale de la fuente y cómo llega al detector, que es lo que precisamente produce este patrón de interferencia o el interferograma. Entonces, la primera parte es la fuente. Aquí voy a mostrarles un poco amplificada la misma figura. Tenemos aquí un haz, voy a seguir lo que sucede con un haz de estos. El haz se produce acá, choca contra el espejo colimador, viene acá. Y aquí pueden suceder dos cosas con ese haz. Una parte del haz, voy a representarla así, va contra el espejo fijo y cubre una distancia. Esta distancia vamos a llamarla, a ver, X1, como la distancia que recorre el haz que viene hasta acá, choca y se devuelve. Ahora, otra parte de ese haz, voy a representarla, a ver, de pronto este color, lo que hace es venir y chocar contra el espejo. Yo voy a suponer que el espejo está en su posición cero. Entonces, al chocar contra él, pues aquí no hay una escala muy exacta. Llega hasta allá y se devuelve. Ahora, el haz que se ha reflejado, es decir, el que se fue hacia arriba, hacia el espejo fijo y se vuelve a combinar con este. Entonces, ¿qué sucede en este punto? En este punto, ambos van viajando a través de ese divisor de campo. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver qué pasa más adelante. Pero esa es la primera parte, es decir, la fuente produce un haz, viene acá, la mitad de ese haz se refleja, la otra mitad lo atraviesa, y la que atraviesa ese divisor del haz, pues va a reflejarse sobre el espejo móvil. Solo quiero que piensen un momento en esto. Si la distancia de acá a acá es la misma distancia que de acá a acá que recorre la luz, como la velocidad de esta frecuencia es fija, porque recuerden que la velocidad depende de la longitud de onda, si es la misma longitud de onda, pues cuando llegue de nuevo ambos se juntarán al mismo tiempo acá. Es decir, si la distancia que recorren de aquí es la misma para los dos, cuando ellos pasen a través de la muestra y llegan al detector, lo hacen al mismo tiempo. Pero si el espejo móvil está en una posición diferente que hace que la longitud de acá a acá sea diferente a esta longitud, esos dos haces se van a combinar a un tiempo diferente. Y ahí es donde se crea el patrón de interferencia. Ya vamos a llegar allá. Entonces aquí estamos siguiendo lo que sucede con una parte del haz que viene, se refleja y pasa a través del divisor, atraviesa la muestra absorbe una parte y llega al detector. Entonces estoy siguiendo este haz, viene acá, se refleja contra este otro, atraviesa todo, atraviesa la muestra y llega al detector. Esa es una parte del haz que salió de la fuente. Entonces, cuando esta fuente emite una longitud de onda determinada, el tiempo en que este proceso
se presenta es un tiempo fijo, ¿no? Porque el espejo fijo no se está moviendo, es decir, el tiempo con la que, o que tarda ese haz en venir, reflejarse acá, atravesar de nuevo, atravesar la muestra y llegar al detector es un tiempo fijo. Y lo hace pues siempre al mismo tiempo, dependiendo pues de la longitud de onda. Ahora miremos qué sucede con la otra, o con el espejo móvil. El espejo móvil se mueve a través de este eje, solamente unas distancias muy pequeñas, ¿sí? A una velocidad determinada. Entonces miren que lo que hace es como ir hacia adelante y hacia atrás. En el equipo, solía haber un equipo allá en la escuela de química, se podía ver el espejo móvil o el movimiento del espejo móvil internamente. Se veía pues que es activado por un motor. El motor lo que hace es mandar el espejo hacia adelante y hacia atrás. La posición del espejo no se puede determinar simplemente con el motor, porque observen que la posición del espejo debe ser medida en longitudes muy pequeñas. Eso se hace, ya les voy a mostrar a través de un láser. Hay un láser que determina la posición del espejo en cualquier momento, en cualquier instante de tiempo. Entonces, analicemos lo que sucede cuando las señales se juntan de nuevo. Cuando tenemos un punto máximo aquí, significa que ambas llegaron al mismo tiempo. O sea, en ese punto tenemos una interferencia constructiva. Entonces, observen que el interferograma está siendo originado no por dos frecuencias diferentes, sino por la misma frecuencia llegando en dos instantes de tiempo al detector. ¿Sí? Es decir, podemos tener las dos señales que tengan la misma frecuencia, pero el interferómetro lo que está creando es un desfase entre ellas. Cuando ese desfase hace que las dos coincidan, tenemos un punto máximo. Y cuando ese desfase hace que las dos lleguen a momentos diferentes, desfasadas una de la otra, tenemos la interferencia destructiva. Entonces, básicamente, con relación a dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo, esto se presenta más o menos acá en un medio de la longitud de onda. Entonces, básicamente, yo puedo medir la longitud de onda si sé dónde está el máximo y dónde hay un mínimo. Si yo mido físicamente dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo, yo sé que la distancia entre esos dos puntos corresponde a la mitad de una longitud de onda. Y es básicamente la forma en la que se produce el interferograma. Entonces voy a volver al esquema general para volver a mostrarles el proceso completo. El esquema general es este. No, ¿qué sería? Bueno, esto. Entonces, un solo tipo de radiación sale de la fuente, llega acá, va por el camino hacia arriba, se refleja, pasa el divisor, atraviesa la muestra absorbe parte de esa radiación, si es que tiene un grupo funcional que absorbe esa particular radiación, llega acá y llega al detector. Esto lo hace en un tiempo determinado. Ahora, la otra mitad del haz, que es el que atraviesa el divisor, llega y choca contra el espejo. Si el espejo está exactamente a la misma distancia que este espejo fijo, pues ambas llegarán combinadas. O sea, el tiempo que este va, se refleja y regresa a este punto, será el mismo tiempo en que esa otra mitad va, se refleja y regresa. Es decir, los dos llegan al detector al mismo tiempo y tendremos un punto como este, un punto máximo. Ahora, si el espejo está más adelante o más atrás, no importa, pero a una distancia diferente a la distancia entre el espejo fijo y este divisor, pues esa señal o ese haz va a tardar un tiempo diferente en ir, reflejarse y regresar. Por lo tanto, cuando vayan viajando acá uno, por ejemplo, si la distancia acá era más grande, este que se reflejó hacia arriba va a llegar mucho más rápido al detector que este que tuvo que viajar a una distancia mucho mayor. Recuerden pues, que estamos hablando de la velocidad de la luz, de varios miles de metros por segundo. Entonces, el tiempo de retraso de una señal con respecto a la otra es muy pequeño y está en función de la longitud de onda. Entonces, cuando ambos lleguen al detector, si llegan a diferentes tiempos, estaremos en un punto intermedio. Pero si llegan retrasados exactamente media longitud de onda,
lo que va a suceder es que esas dos señales se van a destruir y la señal que llega al detector sería cero, ¿no? Básicamente, sí. O sea que, suba un poquito, por favor. ¿Aquí o más arriba? No, ahí. Bueno, aquí es lo mismo, sí. Sí, o sea que cuando está en la posición cero, el espejo movible sería un instante en donde la fuente no estaría emitiendo ningún tipo de energía, ¿cierto? No, la fuente todo el tiempo está emitiendo radiación. Lo que sucede es que cuando están en la posición cero, el haz que vino y chocó contra el divisor del haz se divide en dos exactamente y el haz que se va hacia arriba y regresa tarda el mismo tiempo que el haz que se viene hacia acá, choca contra el espejo y se regresa. Es decir, aquí al punto cero está llegando la señal máxima. No es que la fuente esté haciendo como apagándose y encendiéndose, no. El efecto del espejo estarse moviendo es lo que hace que en ocasiones la intensidad que llega al detector sea la máxima y en ocasiones sea la mínima. Es el interferómetro, es decir, el movimiento de este espejo el que genera el interferograma. No es que la fuente esté cambiando. La fuente siempre está emitiendo todas las longitudes de onda al mismo tiempo. Solo pues que aquí se está... Ah, sí, sí, con el eje de abajo y sí veo que está en cero y está en máximo, sí. Sí, es máximo. Es cero la posición, ¿cierto? Que es respecto al punto donde, digamos, ambos espejos, el fijo y el móvil, están a la misma distancia del divisor. Cualquier punto diferente hace que el tiempo que tarde en llegar ese haz que llegó al espejo móvil y llegar al detector, atravesando la muestra, hace que la señal sea o máxima o mínima. Pero cuando está exactamente en cero, a la misma posición, la señal es la máxima. Bueno, entonces resultado del interferograma es esto, ¿no? Una representación en el dominio de la frecuencia, básicamente. Pero si se conoce la velocidad con la que el espejo se mueve, es posible convertir esto en tiempo. Simplemente, si yo tengo la distancia y conozco la velocidad, pues simplemente dividiendo esa distancia entre la velocidad puedo calcular el tiempo. Entonces, lo que se necesita saber es la posición en todo momento del espejo. Y esto es básicamente lo que se genera en el detector. Entonces, el detector es esto. Tenemos un interferograma que es en función de la posición relativa del espejo y esta es la potencia. Entonces, lo que hace después es la transformada de Fourier, es convertir esa señal o el interferograma en el espectro. Por ejemplo, este interferograma que está arriba está constituido de una sola señal o de una sola frecuencia, como ven acá. Este abajo, cuando se transforma, se ve que tiene dos frecuencias, ¿no? Esto es muy parecido, recuerden aquí las interferencias destructivas y aquí en este punto la interferencia constructiva. Y acá abajo tenemos una señal que tiene no unas líneas, sino una banda mucho más ancha. Entonces, cualquiera que sea la forma del interferograma, lo que hace la transformada de Fourier es convertir el interferograma en el espectro. Entonces, si pues quisiéramos hacer como una recapitulación de lo que sucede es que el interferograma es generado por el interferómetro de Michelson que hay dentro del instrumento y pues la disminución en la frecuencia o en la potencia de estas frecuencias la produce la muestra. Entonces, el interferómetro de Michelson produce el interferograma y luego a través de la transformada de Fourier se convierte esa señal en un espectro. Y así funciona pues la transformada de Fourier a grandes rasgos, ¿no? Bien, ya pues de qué está constituido cada parte del equipo, digamos que una parte crítica además del espejo móvil es el divisor del haz. Recuerden que el divisor del haz debe dejar pasar aproximadamente el 50% de la señal y reflejar el otro 50%, para que esos haces vayan uno hacia el espejo fijo y el otro hacia el espejo móvil y luego se combinen y puedan ser reflejados ambos hacia el detector. Los materiales que se usan para fabricar esos divisores de haz son materiales que presentan una actividad intermedia en el infrarrojo. Por ejemplo, dependiendo de la zona del infrarrojo, podríamos tener para lejano películas de Miller, pues, que es un material que se utiliza para fabricar eso, es un polímero. Para el infrarrojo medio se utilizan algunos compuestos como haluros de sodio
o de cesio o de bromuro, o de potasio, que son transparentes o semitransparentes en esa zona. Y también en el infrarrojo cercano se pueden utilizar películas de óxido de hierro. Entonces se encontró que cada uno de estos materiales en esas diferentes longitudes de onda presentan esa característica, es decir, que dejan pasar la mitad de la frecuencia, o perdón, de la intensidad del haz, y la otra mitad la refleja. Este sería el esquema general de un equipo con transformador de Fourier. Entonces comenzamos por acá arriba donde está la fuente. Está la fuente de radiación. Recuerden que la fuente llega acá, se va hacia el interferómetro. Esta es la parte del interferómetro. Entonces miren que pues otra representación, aquí está el divisor del haz. Parte de la radiación lo atraviesa, ¿cierto? Regresa y se junta con el haz que se reflejó y llega acá. Aquí está el espejo móvil. Entonces, para detectar la posición del espejo móvil en cualquier momento, porque es un motor que lo mueve hacia adelante y hacia atrás, pero digamos que el control de posición del motor no es tan exacto como para poder medir la distancia en cada momento de tiempo. Y recuerden que el interferograma es una representación de la potencia en función de la posición del espejo móvil. Entonces es necesario utilizar algo para medir la posición, y esa es la función del láser. El láser lo que determina es la posición del espejo móvil. Y como pueden ver, lo que sucede es que un haz del rayo láser va y también llega a el interferómetro. Es decir, se mide la distancia por medio del láser. No sé si han visto ustedes que hay algunos equipos que se utilizan para medir longitudes y que utilizan, por ejemplo, la reflexión de la luz. Es decir, cuánto tiempo tarda un haz en ir y volver o en salir y llegar a un detector. Ese tiempo que tarda es una medida de la longitud que se está midiendo. Aquí el principio es el mismo. Tenemos un haz de un láser que se combina en el interferómetro y llega a un detector. Entonces, el tiempo que tarda esa luz en llegar aquí al detector dependerá de en qué posición se encuentre el espejo móvil. Entonces, básicamente, a través de este láser se determina la posición del espejo móvil. Entonces, observen que después de que estos se combinan, llegan a la muestra. Hay absorción de la muestra y llegamos al detector y se produce el interferograma. Y luego, por la técnica de la FT, a partir del interferograma se obtiene el espectro. Entonces, ese es el esquema general. Fuente, el espejo colimador, el interferómetro con su espejo fijo y el espejo móvil, un láser que tiene como función medir la posición del espejo móvil en todo momento, y la parte donde se coloca la muestra. Y de aquí se obtiene el interferograma. ¿Qué preguntas tienes sobre eso, sobre esa parte del instrumento? Este pues es un esquema bastante simplificado de lo que sucede dentro del instrumento. Bueno, entonces yo continúo. Johnny, Sí, Ingrid, no, creo que todo está bien. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el análisis por transformada de Fourier? Primero lo que se hace es hacer como un barrido con el blanco. Digamos que esa es la forma en que podríamos representar lo que sucede acá. Lo que se hace es un barrido con el blanco. Es decir, en la posición de la muestra se coloca el blanco y se obtiene ese barrido. Este barrido pues tardará lo mismo que tardará el tomar el espectro de una muestra. Entonces lo hace varias veces y se obtiene un promedio. Luego lo que se hace es hacer o obtener el interferograma de la muestra. Entonces el equipo, cuando ustedes colocan el blanco y le dan a hacer el barrido del blanco, él guarda el interferograma del blanco. Luego, cuando se coloca la muestra, el equipo obtiene el interferograma de la muestra. Estos dos se restan y luego, a través de la transformada de Fourier, de esos datos en función del tiempo, se obtiene el espectro. O sea que este es el último paso. El blanco, pues, dependerá de lo que se haya usado como muestra. Y pues será una parte que veremos a continuación de cuáles son las principales formas de preparar la muestra para el análisis.
Después de eso, pues se procesan los datos y se obtiene el espectro infrarrojo. Es muy parecido a lo que se hace pues, en la espectroscopía en ultravioleta y en invisible, ¿no? Se obtiene la línea base con el blanco y luego se obtiene el espectro con la muestra, ¿no? Solo que aquí pues el tiempo es mucho más rápido. Estas son las ventajas que presenta la transformada de Fourier sobre las demás. Es más reproducible y exacto que las otras. El tiempo de análisis yo diría que la pondría en primer lugar como la principal ventaja, ¿sí? Es mucho más sensible porque lo que se hace es, observen que aquí no hay ningún equipo, no hay ninguna parte que filtre la radiación. Es decir, no hay un selector de longitud de onda. Todas las frecuencias llegan al mismo tiempo a la muestra, lo que hace que no se tenga que reducir la potencia del haz y eso mejora varias cosas. Por ejemplo, la relación entre la señal y el ruido, porque la intensidad que alcanza el detector no es pequeña, como si pasaría en un equipo dispersivo en el que parte la radiación se tuvo que filtrar para seleccionar longitud de onda. La resolución es muy, muy buena con el espectro que les mostré de ese acero que mostraba líneas dentro de algo menos de un nanómetro. Bueno, ¿qué otra cosa podría ser esta última? La sensibilidad es mucho mejor precisamente porque no se necesita filtrar la radiación. Entonces, con eso, pues terminamos la parte de la instrumentación de la espectroscopía infrarroja. El siguiente pues, tema es sobre las aplicaciones. Cómo se prepara la muestra, qué tipos de tratamientos hay que hacerle a la muestra y cuáles son las aplicaciones. La mayoría, ustedes saben que son aplicaciones de la espectroscopía infrarroja, son del análisis cualitativo, pero pues les mostraré solamente tal vez un par de casos en los que se utilice para el análisis cuantitativo, aunque pues, ya les había mencionado que, por ejemplo, los centros de diagnóstico automotor utilizan unas técnicas infrarrojas para hacer el análisis de los gases de combustión. Bien, entonces aquí vamos a ver las aplicaciones de la transformada o de la espectroscopía infrarroja en general. Las celdas, si recuerdan pues del esquema del equipo, son unas láminas, ¿sí? La razón por la que no se utiliza cubetas convencionales como las que se utilizan en la espectroscopía visible es pues precisamente por el inconveniente de la intensidad de la radiación. Básicamente, este es como un esquema de desglose de los componentes de un portamuestras, ¿no? ¿Dónde era básicamente la muestra? Aquí hay pues algunos componentes importantes, ya les voy a mostrar cuáles son los más importantes. Las ventanas, estas cosas que hay acá. Estas dos son cristales que deben ser transparentes en el infrarrojo. Esas ventanas están colocadas acá, es decir, la muestra se colocaría aquí. Aquí va la muestra. Entonces, básicamente, si ustedes piensan en esa ventana o ese portaceldas para el infrarrojo, imagínense como todo lo demás tiene como propósito mantener unidas esas ventanas presionando la muestra. Si la muestra es líquida, por ejemplo, se coloca una gotica aquí, se coloca entre las dos ventanas y todo lo demás es básicamente para mantener eso junto. Imagínense como un sándwich en donde la muestra está exactamente en la mitad entre dos ventanas. Esas ventanas pues están comprimidas una contra la otra con esas otras piezas que están allí. Las ventanas deben ser hechas de materiales que no absorban radiación en el infrarrojo. Los principales materiales que se utilizan son halogenuros. Por ejemplo, cloruro de sodio, el más usado de todos es el bromuro de potasio, porque tiene mucha más, digamos, un rango mucho más amplio de longitudes de onda en la que es transparente. Por ejemplo, el cloruro de sodio es transparente entre 40.000 y 625 centímetros a la menos 1. El KBr es un poquito más y aquí tenemos los demás. Hay características que hacen que estas ventanas tengan, bueno, la principal característica que hace que se usen para esto es que no absorben el infrarrojo un rango grande de longitudes de onda. Pero el problema es que, como ustedes saben, las sales normalmente son higroscópicas y esa es la principal desventaja de
estos materiales. El KBr, por ejemplo, es higroscópico. Si una ventana de estas se deja expuesta al aire, absorbe agua del aire, y pues recuerden que las sales estas son solubles en agua. Entonces yo tengo una ventanita de KBr y la dejo expuesta al ambiente, eventualmente se va a ir disolviendo, es decir, va a absorber agua sobre su superficie y con esa agua se va a ir disolviendo, o sea que la ventanita se va a dañar. Esa es la razón por la cual estos equipos tienen que mantenerse en ambientes con un control de humedad muy bueno. Allá en la escuela de química hay un equipo un pequeñito, es tan pequeño que cabe dentro de un desecador. Y pues hay que mantenerlo dentro del desecador porque internamente tiene algunos componentes de KBr. Y si ese KBr se deja expuesto a la humedad, pues se va a dañar. Entonces, el KBr y todos estos halógenos que se muestran en esta tabla tienen pues la ventaja de que son transparentes en el infrarrojo, pero mecánicamente no son tan resistentes como, por ejemplo, el cuarzo, o presentan esta característica que son higroscópicos. La selección del material que se va a usar en la ventana depende de la zona del espectro en la que se vaya a trabajar. Para las aplicaciones cualitativas de identificación de compuestos, recuerdan más o menos entre 4.000 y 400 centímetros a la -1, en esa zona el KBr es el material idóneo para usar. Entonces, esas ventanas se fabrican de KBr. Como ustedes saben, el KBr es una sal, pero además tiene una característica muy particular, y es que cuando se toma un poco de esa sal y se somete a una alta presión, el resultado es un cristal muy transparente. Es decir, ustedes pueden ver la sal como blanca, ¿no? Pero cuando se somete a una presión en una prensa, o incluso hay unas torquitas que vienen con llaves que se pueden usar para esto, cuando se somete a alta presión, ese material se comporta como un fluido y forma una capa muy transparente. En el visible no es tan transparente, pero en el infrarrojo sí lo es. Esta pues es la apariencia de una de esas celdas armada completamente. Entonces pueden ver que aquí está, en la mitad está la muestra y tenemos una ventana adelante y otra ventana atrás sosteniendo la muestra. Entonces para los líquidos lo que se hace es que se coloca unas gotitas de líquido entre esos dos. Digamos que la restricción, la limitación que debe tener ese líquido es que no debe atacar el material de la película. O sea que si yo, por ejemplo, tengo unas películas de KBr, pues seguramente no voy a poder usar solventes acuosos, porque el agua va a comenzar a disolver las ventanas. Entonces, esas son algunas de las desventajas de este tipo de portaceldas. Si se utilizan solventes, los solventes tienen que tener también una propiedad importante, y es que deben ser transparentes para que no absorban con la muestra también. Aquí hay una representación de los solventes más usados para preparar muestras en el infrarrojo y las zonas en las que son transparentes. Pues observen que, por ejemplo, el disulfuro de carbono es transparente entre unos 8 y 16 micras de longitud de onda, el tetracloruro en otro rango diferente, y cada uno de estos compuestos pues son transparentes en diferentes. Sin embargo, pueden ver que no hay uno solo que sea transparente en toda la zona que se utiliza para la identificación, que es más o menos la que está representada acá. Entre 5.000 y 625, incluso un poquito más abajo, tal vez 400, es donde se utilizan la medida del espectro para identificar las sustancias. Entonces, la selección del solvente no es muy fácil. Ingrid. ¿Cuál era el disulfuro de carbono el que usted dijo? El primero es el disulfuro de carbono. Ese disulfuro de carbono este queda acá. ¿Sí? Cada uno de estos solventes, o sea, lo que está representando acá, por ejemplo, el disulfuro de carbono es transparente en esta zona. El tetracloruro de carbono en esta zona, en esta, pero no en esta. El tetracloroetileno, o sea, la rayita significa en donde no absorben. O sea que en los punticos o en las rayitas que faltan es donde presentarían picos, porque pues los solventes tienen grupos funcionales. Entonces, digamos que no hay un solvente universal en que uno diga, no, yo tomo mi muestra, la disuelvo en este solvente y ya estoy seguro de que no absorbe. Lo que sucede es que hay que seleccionar el que absorba menos en la zona de interés. Y pues seguramente habrá que correr el blanco conteniendo mi solvente, más o menos en la misma cantidad que está en la muestra, para que cuando
El interferograma, si es transformada de Fourier lo que estoy usando, del blanco se resta el interferograma de la muestra, pues lo haga exactamente en la misma proporción y el espectro resultante sea únicamente de mi sustancia. Entonces, esa es una dificultad en la espectroscopía de infrarrojo, la selección del solvente, porque no todos los solventes son transparentes en todo el rango. Cuando se trata de sólidos, por ejemplo, polímeros, hay una técnica que se conoce como la refractancia difusa y se usa para análisis de muestras sólidas porque pues ustedes saben que las muestras sólidas no pueden ser atravesadas por la radiación, se dispersan, ¿no? Entonces, básicamente, ese principio de dispersión es el que se aprovecha para medir. De los equipos que tienen esta técnica, constan algunos de una copa, esto es lo que está representado acá, una copita en cuyo interior se deposita la muestra. Entonces, de la fuente proviene la radiación, esa radiación llega a la muestra y parte de esa radiación es absorbida, dependiendo de qué se constituya la muestra, de qué sea la muestra. Esa muestra entonces refleja y esos rayos salen reflejados de allí y pues pasan al sistema de detección. Esta sería pues como la copita, sería esta, ¿no? Básicamente la que hay acá. Entonces tenemos en el interior una parte que está en azul, aquí está la muestra. Viene entonces del interferómetro, ¿recuerdan? Aquí vienen los dos haces, ya sea en fase o desfasados, dependiendo de la posición del espejo movible. Chocan contra este espejo elipsoidal que dirige los haces hacia la muestra. Aquí se presenta la absorción y parte de la radiación se refleja por la dispersión de la radiación que se produce por los cristales de los que está constituida la muestra. Se refleja y pues este espejo nuevamente dirige los haces al detector. Entonces, esto evita que haya que tener, por ejemplo, un solvente para preparar la muestra. Yo simplemente lleno mi copita. Lo que sí se trata de hacer es que el tamaño del material sea lo más pequeño posible, porque entre más grande sea el tamaño de los gránulos de la muestra, pues la dispersión puede ser en direcciones muy diferentes y la cantidad de haz que llega al detector puede ser muy baja. Entonces, lo que uno hace antes de colocar en esa copita la muestra es triturarla. Entonces, hay unos morteros pequeñitos de materiales como ágata con el mazo pequeño y lo que se hace es colocar la muestra y hacerle un proceso de reducción de tamaño para que pues aquí lo que se deposite sea un polvo lo más fino posible. Ese polvo entonces hará pues ese trabajo. Ahí se deposita la muestra y por reflectancia o por la reflexión de la luz, esa radiación llega a la muestra, se absorbe y finalmente continúa hacia el detector. Ese principio no se usa únicamente en equipos para medir sólidos. Hay equipos como este, de un tamaño muy pequeño, que utilizan el mismo principio. Aquí abajo está todo el interferómetro y todo lo demás. Aquí en un pequeño punto, ahí se coloca la muestra. Entonces, interiormente está la fuente de radiación y la punta que ustedes observan acá, esta punta en el extremo tiene un espejo, un pequeño espejo al extremo. Ese espejo es el equivalente a el de la figura anterior. Es decir, esta sería la punta del equipo que les estoy mostrando en la siguiente figura. Es decir, internamente esto en toda la puntica tiene un espejo. Entonces aquí se produce aquí está el interferómetro, la señal del interferómetro viene, yo creo que lo puedo representar acá, interiormente sucede esto, viene el haz que viene del interferómetro, choca contra la muestra, se absorbe y va al detector. Eso hace que los equipos se puedan fabricar en tamaños mucho más reducidos. Uno creo que es de esta misma marca, de una marca similar, pero el diseño es igual, es el que se tiene allá en la Escuela de Química para tomar los espectros, y es el que está guardado en el secador. Entonces ahí se pueden imaginar qué tan pequeño es el instrumento que cabe dentro de un secador. Incluso eso lo hace vulnerable a que desaparezca. Bueno, no les doy ideas. Si se trata de analizar gases, lo que se usa entonces es una celda como estas, en la que se utiliza una bomba para entrar el gas, se abre una de las válvulas, se ingresa el gas, ya sea que tiene una bomba de succión,
para muestrear un gas, y luego se sellan las dos válvulas y esta celdita se coloca en el instrumento, en el portaceldas que tenga adecuado el instrumento. Entonces, ya vimos pues cómo se utilizan los líquidos entre ventanas normalmente, o como en el equipo anterior, una gotica simplemente se deposita sobre este. Este equipo es pues también versátil por eso, porque yo puedo preparar incluso lo que hay acá, el punto sobre el que se deposita la muestra, esto es la ventana de KBR. Entonces, por eso normalmente no se pueden analizar muestras acuosas, porque si se coloca ahí agua sobre una ventana de KBR, pues ustedes saben lo que va a pasar, ¿no? Se disuelve. Entonces, aquí se pueden depositar sólidos y líquidos. Se pueden disolver sólidos en solventes que no ataquen el KBR, pero recuerden que la selección depende de la zona en la que haya que trabajar para que ese sólido, ese solvente que esté usando no absorba la radiación. Pues el equipo anterior seguramente no servirá para montar esta celda, ¿sí? Entonces, para análisis de gases, los equipos pues son un poco diferentes, pero estos son los portamuestras que se utilizan para los gases. Profe, Sí. pues usted dijo que se puede ver qué película lo está protegiendo ahí. Ninguna, es el KBR puro ahí. Eso es una pastilla de KBR. Lo que se hace es que cuando por bajar la puntica y colocar la muestra, eso se puede rayar. Entonces, hay algunos materiales que se pueden usar para volver a pulir el material. Se utiliza, por O sea, ejemplo. perdón, sí, siga. Sí, no, o sea, justo sobre lo que se deposita la muestra es KBR. Ah, ya. Ya cuando hay, pues, digamos, mucho desgaste de ese KBR, seguramente habrá que hacerle mantenimiento del equipo y se reemplazará esa pieza. Porque como decía que no se debía exponer al aire ni nada, entonces Sí, como vive no, por afuera. eso, pero igual eso es imposible. O sea, si yo tengo el equipo dentro del secador, para usarlo lo tengo que sacar. Y durante ese tiempo, 5 o 10 minutos que dure el análisis, algo de humedad del aire va a llegar a la película de KBR. O sea, es casi que imposible evitar que se vaya humidificando con el tiempo. Entonces, los fabricantes deben tener eso en cuenta para saber cuáles son las partes consumibles o reemplazables del equipo para que pueda seguir funcionando. Ah, ya. Listo. Por ejemplo, es un mortero que se utiliza para eso. Entonces, es un mortero pequeñito. Y aquí, por ejemplo, lo que se está haciendo es, yo puedo preparar una pastilla. La pastilla lo que hace, ¿cómo se hace? Yo tengo KBR, que tiene que estar muy seco. El KBR yo lo meto a la estufa por varias horas, luego lo saco, lo pongo en el secador y lo que hago es mezclarlo con mi muestra. La razón para hacer esto es porque hay equipos en los que se coloca una pastillita. El KBR, como les dije, cuando se somete a una alta presión, se fluidiza un poquito y se acomoda de forma que forma una película transparente. Entonces, el macerado con KBR lo que trata de hacer es mezclar la muestra sólida con el KBR, formando partículas muy pequeñas que luego se colocan acá. Aquí se coloca ese polvo al interior, entre un par como de moldes. Luego se utiliza una prensa, entonces pueden ver que acá hay una prensa como hidráulica que genera una presión en ambos lados. Y la presión lo que hace es básicamente formar esa pastilla. Digamos que este es el interior. Aquí hay una placa que está ejerciendo presión hacia un lado y aquí otra placa que está ejerciendo presión por debajo y en el centro se forma la pastilla. Esta técnica, digamos que ya está un poco en desuso, porque los equipos como esos que les mostré con reflectancia no necesitan la pastilla, simplemente se colocan unas gotitas de líquido o un poquito del polvo sobre el medidor, sobre el punto del tip de la puntica, y es suficiente. Aquí pues se genera la presión y esta es la pastilla. Entonces, esta pastilla está constituida por KBR más la muestra. Y esto pues se coloca luego en la trayectoria óptica del instrumento y se hace la medida. Bien, entonces esta es como la forma de preparar la muestra. Ya pues hablaremos en la próxima clase de las demás aplicaciones y de cómo hacer análisis cualitativo y unas aplicaciones de análisis cuantitativo. ¿Qué preguntas tienen antes de que terminemos?
Pues ninguna. Bien, entonces recuerden que tenemos aquello el lunes y ya el próximo jueves terminaríamos con esta parte. Que tengan un feliz día. Bueno, gracias. Hasta luego. Profe, gracias, hasta luego.